Buenas noches, amables televidentes. Sean bienvenidos una vez más a su espacio estelar. Encuentro directo en este sábado 4 de diciembre del año 2021, que ya casi llega a su fin. Las gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente con todos ustedes. Buenas noches, Karina Sánchez Campos. Buenas noches, Ramón Núñez Fernández, y a toda nuestra fiel teleaudiencia que cada fin de semana sintoniza este encuentro directo con todo lo que va generando noticias en el país y el resto del mundo. Esta semana ha sido un tema de especial interés para el pueblo dominicano con respecto a la corrupción. Otro de los tentáculos contenidos en lo que la PEPCA denominó Operación Antipulpo, encabezado este caso por el hermano del expresidente Danilo Medina, el señor Alexis Medina, y lo que sería el combustible que motorizó por varios años de manera irregular y fraudulenta un negocio de expendio de combustibles al margen de la legalidad tanto constitucional como reglamentariamente, de acuerdo a las investigaciones que arrojaron como conclusión unas auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Revelan una empresa de Alexis Medina, Fuel America Dominicana SRL, vendió combustibles a la Policía Nacional por espacio de unos 5 años, sin siquiera estar registrada en Contraloría. Además, en el periodo 2015 al 2017, la Policía Nacional facturó y pagó a la empresa en cuestión 101.836 galones de gasolina y 110.000 galones de gasoil para un total pagado de 32.379.621 pesos, pagado sin evidencia de haber recibido lo cobrado. Incluso en términos fácticos, con lo burocrático que es cobrar algún servicio o producto al Estado, habiéndolo suministrado, cuánto más alarmante que sin siquiera haberlo suministrado haya recibido puntualmente estos pagos, al punto de que antes de siquiera haber realizado los servicios en cuestión. Esta empresa de Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, no presenta la fecha en que fueron elaboradas, cantidad de galones comprados, precios, ni detalles del lugar donde se suministraban. O sea, compras a ciegas, pero Ramón, con el bolsillo a la vista. Lo cierto, Karina, que estos hallazgos, en el caso de la Cámara de Cuentas de la República, agravan más la situación penal de Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina Sánchez, porque inicialmente en el caso de la Cámara de Cuentas, ellos hicieron lo que son los hallazgos que denominaron irregularidades en el caso de la OISOE por un monto de 43.000 millones en el equipamiento de hospitales realizado por la empresa Domedical Supply, que incluyen sobrevaluaciones de equipos que no se entregaron, contratos que, por ejemplo, no fueron registrados en la Contraloría, precios que se cambiaron entre una ubicación y otra sin justificación. También aparece lo que es el expediente de la Policía Nacional, donde la empresa Fuel Oil American Dominicana vendió a la policía 220 millones en combustibles sin estar autorizado para distribuir lo que es combustible por parte del Ministerio de Industria y Comercio. O sea, la Policía Nacional pagó 32 millones entre fuel oil y gasolina, que son evidencia de que fueron entregados, y una serie de irregularidades. Ahora, en ese sentido, llamó Karina la atención de que en esta semana Danilo Medina hizo un encuentro, el cual, junto con nuevos miembros del Partido de la Liberación Dominicana, proclamando que no lo van a avergonzar como líder de ese partido ante el ataque que ha recibido en los últimos meses. Ahora, yo creo que vergüenza debiera darle, en donde hay tantas personas cercanas a él, cuñados, también militares involucrados en tantos actos de corrupción, que óyeme,
lamentablemente le están picando cerca. Pero estos son casos, Karina, que si bien el expresidente dice que no lo van a avergonzar, pero óyeme, son cosas que debieran de darle vergüenza, de gente muy cercana a él, de casos de corrupción cuando era gobierno. Más aún cuando el jefe de Estado, por lógica razón, es la persona más informada de un país. Cuanto más cuando es un círculo tan cercano y familiar el que se señala en estas irregularidades. Al margen de la presunción de inocencia, hay hechos como los que señalan a Alexis Medina con solo permiso para transportar combustible. Sin embargo, también importaba y vendía. Por eso la Cámara de Cuentas determina que no observaron las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y normativas de cumplimiento obligatorio para las personas administradoras de recursos públicos, independientemente de que en un juicio de fondo se valoran estos elementos probatorios. Lo que sí tenemos en las manos como hechos es que él no poseía la licencia para hacer lo que en efecto sí hizo. Más aún, cobrar servicios y productos que no hay evidencia de que los haya suministrado, aunque sí cobrado, y sin tener la licencia para ello. De manera que hablamos más que de irregularidades, abiertos actos de corrupción, de estafa en perjuicio del Estado. De acuerdo a la auditoría en cuestión, 46 personas recibieron el combustible sin estar registrados debidamente. También hay otros enlaces que próximamente serán destapados dentro de esta gran caja de Pandora corrupta con respecto a gestiones pasadas gubernamentales, porque hay otros miembros familiares de la familia Medina Sánchez que también estaban involucrados en entidades de control para evitar el trasiego de combustibles, y por eso entonces se puede ir entendiendo que precisamente sean los combustibles el gran negocio al margen de las leyes. Esta semana, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, se refirió a propósito de estos sonados casos de corrupción a algunos aspectos clave, como en sentido general la presunción de inocencia, el debido proceso y el respeto a esos derechos que, independientemente de lo que se le impute a una persona, deben guardarse, con lo cual estamos de acuerdo porque eso establecen nuestras leyes. Sin embargo, también puede entenderse con una lectura entre líneas que podría tratarse de un llamado de atención tanto a la magistrada Jenny Berenice Reynoso como al señor Wilson Camacho de la PEPCA, porque a ojos vistas, Ramón, estos casos de corrupción de la pasada gestión gubernamental han sido ampliamente mediatizados, opacando los casos regulares que también están bajo la responsabilidad de esa misma Procuraduría General de la República. Exacto. Lo cierto es que en su participación el martes pasado, Miriam Germán, ante la Cámara Americana de Comercio, ella abordó lo que fueron los puntos expuestos en su discurso. El primero fue restaurar la confianza pública. Ella decía, sin dejarnos arrastrar por el populismo penal, procurando cumplir con el reclamo social de perseguir la corrupción y el crimen organizado. También expuso que no ha resultado sencillo la transformación de la gestión administrativa de la institución que preside, porque dice que tiene una nómina que sobrepasa los 9,000 servidores. También contó que para el Ministerio Público se ajuste a los nuevos tiempos tecnológicos, debe contar con los recursos económicos necesarios que garanticen la adquisición de una nueva infraestructura tecnológica para la institución. Sobre el rol de la persecución, la magistrada Miriam Germán aclaró que el proceso penal no implica pérdida de la dignidad de las personas, al tiempo de establecer que por más graves que sean las imputaciones de una persona, la presunción de inocencia no se destruye hasta la sentencia de condena. Ella abordó muchísimos temas de interés ahí en la Cámara Americana de Comercio.
y del rol esencial que juega el Ministerio Público en las sociedades democráticas debido a ser el motor del poder punitivo del Estado. De ahí que también se deban guardar las medidas y el debido proceso, porque de lo contrario, si no existe ese contrapeso propio de las sociedades democráticas, se dan los desmanes del poder que terminan en regímenes totalitarios como los que ya estamos viendo, incluso en nuestra región de América Latina, con lo que hay que pisar con sumo cuidado. De ahí que la autonomía e independencia del Ministerio Público hoy más que nunca están siendo observados muy de cerca por la ciudadanía. Así es. Vámonos a una pausa comercial y en breve retornamos, amables televidentes, con el segundo bloque de comentarios. De regreso con Encuentro Directo, abarcamos los detalles de lo que fue llamado Foro Global para las Tendencias de un Mundo en Transformación, llevado a cabo en Casa de Campo, República Dominicana, con la presencia de importantes figuras de Estados Unidos y otros puntos del mundo especializados en temas médicos. Participó la vicepresidente de la República, Raquel Peña, en función de ser quien preside el Gabinete de Salud con respecto al tema del COVID-19, que ha sido el centro de este foro que se llevó a cabo recientemente. Y hay algo que ciertamente llama nuestra atención, independientemente de que la pandemia por COVID-19 sigue motorizándose como tema central de noticias. Y es que la variante que entendemos más peligrosa es la que se ha ido degenerando de las medidas totalitarias para evitar lo inevitable. Porque ya sabemos, Ramón, que científicamente el tema de los encierros que se llevaron a cabo desde principios de esta pandemia, año 2020, no funcionaron. Hay numerosos estudios que explican las razones de fondo y vemos una peligrosa tendencia a volver a las medidas que ya se demostraron ineficaces. Con ello se lleva de encuentro los derechos fundamentales de los ciudadanos. Vemos casos como los de Australia, Austria y demás países que ya se han rebelado contra la autoridad por estos desmanes del poder que han venido con estas medidas autoritarias que en nada impactan el tema de salud, aunque sí de control social. Por eso, entre una y otra cosa, se diluyen las fronteras y ahora tenemos un escenario completamente distinto al que se planteó en un inicio, que era de control sanitario. Ahora parece más bien de control social, porque lo único que no se ha tocado es precisamente el aspecto de salud, sabiendo que los fármacos que se están inoculando a los fines no han sido eficaces. También hay estudios que señalan precisamente, Ramón, que la ineficacia de inoculaciones llevan a variantes que ya tenemos más de un año observando cómo continúan proliferándose. Por citar uno de tantos científicos que en ese sentido se han pronunciado, el doctor Luc Montagnier, premio Nobel, quien ha establecido desde hace más de un año que inocular durante un brote o una pandemia es contraproducente, porque eso traería variantes y es precisamente lo que estamos viviendo. Hace que uno se cuestione también quiénes toman las decisiones médicas y científicas cuando planteamientos tan elementales están siendo dejados de lado. Exacto. Tú señalabas inicialmente, Karina, lo que es el tema del foro de la pandemia, que es un tema muy, muy interesante, el cual está llevando a cabo el expresidente de la República. Ahí también está participando el director general de la Organización Mundial de la Salud, Anthony Fauci, y también
médicos reconocidos, como el caso de José Yunén y Pedro Ureña. Ahora, en el caso de la nueva variante, Omicron del COVID, es un recordatorio claro de que todavía queda mucho camino por recorrer con este tema, porque según hay estudios, esto se generó, se decía como inicialmente como en África, pero se ha detectado también, Karina, en ese sentido, y surgió en esta misma semana, de que también en Estados Unidos se detectó el primer caso de una persona infectada con el tema del COVID. Pero ciertamente este es otra variante que le sucede al COVID. Dicen que no tiene ese mismo efecto así tan fuerte, pero lógicamente, como siempre, cuando arranca este tipo de situación, siempre quieren generar lo que es el tema de la tensión entre la gente, lo que son pro vacunas, alimentando la cuestión de que la gente se siga vacunando. Cuando el mismo presidente norteamericano señalaba, Biden en ese sentido, decía que tampoco no es un momento de alarmarse, pero sí como de tomarlo en cuenta. Por eso en esta semana también Estados Unidos decía que viajeros que vayan para allá tienen que hacerse la prueba 24 horas antes, porque normalmente siempre son 72 horas antes, pero ellos tomaron la medida de que fuera 24 horas antes del viaje. Ramón, eso en nada va a cambiar el fondo de la situación, porque precisamente la FDA, que regula todo el tema de alimentación y medicamentos en Estados Unidos, ha sido quien desde el mes de junio ha comunicado públicamente que las pruebas PCR que se están utilizando para diagnosticar la enfermedad por coronavirus COVID-19 son ineficaces y que a partir de este mes de diciembre ya no estarán disponibles en el mercado a los fines, dando 6 meses para que las empresas que están involucradas en este tipo de comercio puedan ajustarse a otros métodos más efectivos, porque en cuanto a la PCR, como bien lo había señalado incluso el creador de las PCR, el doctor Kary Mullis, también premio Nobel, no sirven para diagnosticar contagios o enfermedades. Son métodos de investigación. Y miren todo el tiempo que tuvo que transcurrir para evidenciar lo obvio. Y aún así siguen jugando con el pueblo y con los recursos públicos, utilizando ahora cada 24 horas antes este método que ya se ha dicho a través de la FDA que no es efectivo y que no se estará utilizando. Aquí el verdadero peligro es violaciones al Código de Nuremberg de 1947, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos del año 2005 a través de la UNESCO, así como también la Carta Internacional de los Derechos Humanos, el Pacto de San José, Costa Rica, el Tratado de Helsinki, la Declaración de Ginebra, y la lista continúa. Ese es el verdadero peligro que está surgiendo como variante, un totalitarismo que deja de lado precisamente la salud, cuando dentro de este foro global se estuvieron enunciando algunos de los puntos más preocupantes de lo que ellos trataron, habían advertido que hay una alta cantidad de población sin vacunar y que por eso el virus seguiría mutando. Sin embargo, científicamente se ha demostrado dos cosas fundamentales: que la mayoría de la población, incluso en nuestro país, la República Dominicana, está inoculada. Y número dos, que precisamente se ha podido verificar que en los países de mayoría inoculada, con más de un 90, 95 e incluso un 100% de su población inoculada, son los que están generando el peligro de las variantes. Incluso esta nueva cepa llamada Omicron, ¿quiénes la han generado? Personas inoculadas. Así llama la atención que también se ha encontrado en países como Australia, donde está
completamente cerrada la entrada y salida de este país y las personas no inoculadas no pueden salir literalmente de sus hogares. Entonces preguntamos cómo se expandió esta variante Omicron y lo que vemos es que solo personas inoculadas tienen esta variante. Eso está muy claro y ya es lo que venían advirtiendo científicos de todo el mundo desde hace más de un año. Lo que genera las variantes son dos cosas: inocular masivamente durante un brote, como en efecto lo han hecho, y número dos, la ineficacia de vacunas. Eso de llamar provacuna o antivacuna no tiene sentido alguno. Entiendo que todos somos pro vacunas porque desde que tenemos uso de razón, Ramón, hemos sido vacunados de distintas enfermedades para evitarlas, pero no es cierto que nuestros padres nos vacunaron para que nos dé más leve una enfermedad. Exacto, porque en el caso siempre se ha generado el tema de la vacuna. Cuando uno era pequeño, claro, lo vacunaban hasta por el tema de la meningitis. Claro que sí. Para prevenir esa grave enfermedad. Y fuimos expuestos también a personas con enfermedades, pero que luego de la vacunación no se nos contagió porque son vacunas aprobadas. Estas son solo autorizadas de emergencias. Así que yo podría inferir, haciendo juegos de palabras, vacunas para los vacunos en este contexto y cepas para los cepos de esclavitud, porque es un tema de control social no sanitario. Cuando te hablan de inmunidad de rebaño y se ha demostrado que no produce tal inmunidad, solo queda la palabra rebaño. Y ese rebaño nos lleva a recordar algunas variantes como la MU y esa tendencia que se ha expandido en redes sociales de lo que llaman borregos, porque siguen la masa, la información masificada que no necesariamente se corresponde con los hechos o datos científicos, de manera que eso afianza lo que hoy estamos viendo. La verdadera pandemia es una desinformación producida desde medios oficiales. Y con respecto a esta nueva variante Omicron, como crucigramista, les dejo un nuevo galimatías. Omicron es un anagrama de moronic. Moronic quiere decir imbécil. Sí, nos están tomando por tontos al no descifrar lo que está en nuestras narices y que tienen más de un año advirtiéndolo importantes científicos a nivel mundial. Exacto. Bueno, Karina, nos vamos a una pausa comercial y en breve retornamos con la entrevista estelar de la noche que nos acompañará el licenciado José Alberto Ortiz, brillante abogado y también un defensor de la vida. Ya volvemos. En la entrevista estelar de Encuentro Directo nos acompaña la noche de este sábado el licenciado José Alberto Ortiz, abogado y un defensor de la vida. Bienvenido, José Alberto, a tu debut aquí en Encuentro Directo. Un placer. Saludos, Ramón. Saludos, Ramón. Saludos, Karina. Y bien, bueno, gracias por la bienvenida y saludos a todos los televidentes del programa. Gracias, José Alberto. José Alberto, finalmente el Senado aprobó el proyecto de lo del Código Penal y pasó automáticamente a lo que es la Cámara de Diputados. Aparte del tema del caso de las 3 causales que se ha debatido mucho, que felizmente fue superado. ¿Tu opinión al respecto sobre todo esto? Mira, independientemente que el tema de las causales fue superado, como bien señalaste, y finalmente quedaron fuera del Código Penal, perdiendo el feminismo radical una lucha de casi 30 años para que las causales fueran incluidas en el Código y que incluyó también un debate en la reforma constitucional del año 2010, en la cual se logró la protección del derecho fundamental a la vida desde la concepción, en el artículo 37. Hay mucho de qué preocuparse. Figuras ajenas a la legislación dominicana, a la Constitución dominicana y a nuestras tradiciones y costumbres entraron a las leyes dominicanas vía el Código Penal. Uno es el caso de la figura de la orientación sexual, que va a formar parte de una de las causales de discriminación, lo cual es un delito en República Dominicana desde el año 1997. Y está el caso también de la pérdida de la patria potestad de los padres en lo que respecta a la disciplina física que puedan impartirle a sus hijos. Hay
de qué preocuparse con este Código Penal que aprobó el Senado. Ahora bien, si nos introducimos en algunos aspectos como ese de la patria potestad que señala, hemos visto una peligrosa tendencia incluso en otros proyectos de leyes como el nacional de vacunación. Si no se acoge a lo que el Estado califica como cuadro de vacunación nacional, estaría faltando con lo que vendría siendo algo propio de la libertad que tiene el padre sobre cómo darle lo que considere mejor para su hijo. O sea, el Estado inmiscuyéndose en las decisiones personales de los padres. De lo contrario, ese padre incurriría en un delito y por tanto quien comete un delito es un delincuente y como delincuente debería entonces cumplir sanción penal. Por tanto, ese hijo quedaría bajo la tutela del Estado, lo que sería como una especie de modelo socialista papá-Estado. Mira, el artículo 63 de la Constitución es claro, dice que es la familia integrada por padre y madre los que tienen la potestad en cuanto a la educación y en cuanto a las decisiones que se toman en la vida del hijo, no el Estado entra en un segundo lugar. Sin embargo, este proyecto de ley nacional de vacunación otorga al Estado la supremacía sobre decisiones que deben tomar los padres. Igual sucede en el Código Penal, cuando se establecen las sanciones para el abuso contra niños y adolescentes, el abuso intrafamiliar o la violencia intrafamiliar, lo cual está castigado en la legislación actual, porque la 2497 estableció sanciones severas para los padres que abusan físicamente de sus hijos. Lo que hizo el proyecto de Código Penal fue crear una excepción para aquellos padres que usan el castigo físico como forma de disciplina a los hijos, sin que ese castigo físico implique un daño físico o psicológico o emocional a ese niño. Como sucede en la mayoría de los hogares dominicanos, que se recurre ocasionalmente o esporádicamente al castigo físico como una forma de establecer la autoridad del padre en el hogar. Sin embargo, ese párrafo fue eliminado. Entonces, ¿qué sucede? Se abrió una caja de Pandora peligrosa porque ahora permite que un niño o un adolescente pueda decirle a las autoridades, mi padre me golpeó o mi padre me habló mal, mi padre me insultó. Le hacen un examen psicológico, resulta que el niño aparece con un trauma mínimo y el padre va procesado. Y dirán que uno es alarmista, pero es que no estamos siendo alarmistas. Nosotros estamos aprendiendo de la experiencia de otros países. Yo viví en Suecia en mi juventud y estudié la maestría allá. Y te puedo decir que interactué con padres que claramente la forma de criar a sus hijos, uno veía que el padre trataba al hijo como si el hijo fuera igual a él. Porque cualquier cosa que ese padre diga, el hijo lo puede usar en su contra. El hijo puede llegar a la escuela en Suecia al día siguiente diciendo, mi padre me dijo tal cosa, me dijo tal nombre. En la escuela llama a las autoridades y las autoridades van y retiran a ese hijo de la casa y le quitan la patria potestad al padre. Y lo que ha pasado en Suecia, en Finlandia, en Dinamarca, Noruega, en los países nórdicos y en otros países de Europa, sobre todo en Europa del Norte, el Estado es quien tiene la autoridad sobre los hijos y no los padres. O sea, Alberto, es un modelo socialista, se ve al Estado como un papá y a los padres naturales se les reniega de su rol fundamental. No, y los padres en Europa occidental y en Europa nórdica, los padres son una especie de mantenedores de las necesidades económicas de los hijos, única y exclusivamente. El padre y la madre existen en un hogar para proveer para las necesidades económicas de los hijos. Sin embargo, los padres no pueden corregir, los padres no pueden disciplinar, los padres tienen que tolerar, en el caso de los adolescentes, en Europa, por poner un ejemplo, libertinaje sexual y desenfreno sexual. Un adolescente de 16 o 17 años en Europa perfectamente puede llegar con su novio a la casa y decir, nosotros vamos a dormir aquí esta noche, y el padre no puede decir absolutamente nada, porque está cometiendo un delito. O sea, la crianza de los hijos en Europa y en Canadá y en algunos estados de Estados Unidos ha sido criminalizada. Y ya vemos cómo esa figura del padre visto como criminal por el Estado pretende ingresar a la República Dominicana vía el Código Penal. Entonces, es algo que nosotros aspiramos a que los diputados puedan observar, puedan discutir, porque en todo caso el Tribunal Constitucional tendrá que intervenir, porque el artículo 63 de la Constitución es clara, establece una primacía de la familia, de los padres, sobre los hijos, que no la debe tener el Estado. José Alberto, y luego del tema de las 3 causales, ¿tú crees que resucitarán después lo que es el tema de la educación de género? Claro, porque fíjate, Ramón,
cómo la ideología de género ingresa a la legislación dominicana por primera vez en la historia a través del Código Penal, mediante la creación de la categoría de orientación sexual. El castigo a la discriminación por orientación sexual es una figura funesta y nefasta, porque esa figura ha sido utilizada en otros países para procesar ministros religiosos, líderes empresariales o ejecutivos de empresas, porque una persona se puede sentir discriminado en un trabajo, en una iglesia o en un centro educativo por su orientación sexual. Ustedes han hecho programas sobre eso. La ideología de género se fundamenta en una percepción, no en una realidad. Entonces, la orientación sexual se fundamenta en una percepción errónea de la realidad, pero el castigo a la discriminación en la República Dominicana está establecido desde 1997, tomando como fundamento lo que es el artículo 39 de la Constitución, que establece una serie de categorías en base a las cuales no se puede discriminar: sexo, nacionalidad, raza, religión, entre otros aspectos que forman parte de la vida intrínseca del ser humano. O sea, usted nace con una nacionalidad, usted nace con un sexo, usted nace con una raza, usted nace en el contexto de una familia religiosa, y aunque usted puede elegir la religión que usted desea, pero por lo general su primera religión es la religión de sus padres o de sus abuelos, dependiendo de donde usted lo criaron. Sin embargo, el tema de orientación sexual no aparece en el artículo 39 de la Constitución por un asunto lógico. La orientación sexual no forma parte de la naturaleza humana y no es una condición intrínseca del ser humano. La orientación sexual es una preferencia, es una decisión, y yo no puedo legislar en base a preferencias. Las preferencias ya fueron protegidas en la propia Constitución. El artículo 44 de la Constitución establece el derecho fundamental a la intimidad. Yo tengo derecho a hacer lo que me dé la gana y con quien me dé la gana en mi intimidad sin que el Estado intervenga. El Estado solamente puede intervenir si en mi intimidad yo estoy violando el orden público. Pero yo no puedo pretender que se castigue a una persona que supuestamente me discrimine por una decisión que yo estoy tomando en mi vida íntima. Entonces, cuando usted comienza a criminalizar las preferencias, estamos teniendo un problema, porque entonces todas las preferencias tendrían que ser incluidas en el Código Penal. Y las preferencias son amplias. Van desde comida, desde programas de televisión, desde equipos deportivos, desde hobbies, desde profesiones, o sea, es infinito. Supuestamente, buscando evitar la discriminación, discriminan más ampliamente, provocando un verdadero caos a gran escala. Y ahí está la parte de que las leyes, siendo objetivas con respecto a su fondo, ahora a través de una ideología de género se basen en algo subjetivo que puede cambiar como cambia el día. Cuando regresemos, José Alberto, vamos a abarcar otros detalles de interés nacional. Ya regresamos. De regreso con Encuentro Directo junto al licenciado José Alberto Ortiz, abogado dominicano Provida, quien nos ayuda a entrar en las intrígulis que actualmente se ponen sobre la mesa con respecto al Código Penal dominicano, que por más de 20 años ha dado vueltas en el Congreso Nacional a la espera de ser aprobado, pero esos intereses de grupúsculos, representantes de minorías, siguen de una y otra manera embistiendo en contra de los intereses nacionales. Sobre ese aspecto vemos una línea globalizada, José Alberto. Por ejemplo, la resolución 0048 del Ministerio de Salud Pública. Y me llama la atención porque al margen de que es contrario a una serie de articulados contenidos en la Constitución Dominicana, uno de manera particular sería el punto de partida, el artículo 8 de nuestra Constitución, que establece la función esencial del Estado. El Estado debe proporcionar los medios, no imponerlos. En este sentido, ¿cuál es el fondo sobre esta resolución del Ministerio de Salud Pública? ¿Por qué se conculcan los derechos fundamentales de los dominicanos y lo que esto implica para el pueblo? Esa resolución, lamentablemente, está impregnada de ideología globalista. Es una resolución
ideológica, no es una resolución sanitaria. Esa resolución busca obligar la vacunación de toda la nación dominicana, tomando en cuenta el ideal, porque no es una realidad, el ideal de que la totalidad de la vacunación lo que va a lograr es la salud colectiva del pueblo dominicano. Pero la realidad es que ese ideal no es cierto, porque fíjate cómo países como Irlanda, con un 93% de población vacunada, han tenido que retomar las restricciones que habían abandonado el año pasado y han tenido que encerrar a su población nuevamente. Alemania, que tiene un alto porcentaje de la población vacunada, creo que más de un 80%, ha tenido que establecer nuevas restricciones porque la pandemia se sigue expandiendo y nuevos casos siguen surgiendo todos los días. O sea, nosotros no somos médicos ni aspiramos a ser científicos, pero sí somos abogados y conocemos la Constitución. No hay razón para usted suspender los derechos fundamentales. Y si usted va a suspender los derechos fundamentales, tiene que ampararse en la figura constitucional que existe para tales fines, que es el estado de emergencia. Y la República Dominicana vivió en estado de emergencia desde marzo del 2020 hasta este año 2021. Cesó el estado de emergencia. Una resolución de un ministerio no puede sustituir un estado de emergencia. Una resolución de un ministerio no puede limitar ni restringir derechos fundamentales. Y derechos fundamentales tan serios como, por ejemplo, el acceso a alimentos. Usted no le puede prohibir a una persona la entrada a un supermercado porque usted está ejerciendo una discriminación en contra de aquel que no se ha vacunado y está violando la ley de seguridad alimentaria porque usted no le puede negar a una persona el derecho a acceder a alimentos que son necesarios para su sobrevivencia. Entonces, yo lo que veo con ese tipo de resolución, que se está impregnando el sistema dominicano de una ideología globalista que lo que busca es barrer con la soberanía nacional y aumentar el control del Estado sobre los ciudadanos. Una república, en el diseño constitucional de república, el Estado debe tener cada vez con el tiempo menos influencia y menos control sobre la vida ciudadana, porque el Estado es un monstruo. Si usted le permite al Estado crecer, llega un momento que no se puede controlar. Entonces, nosotros, la ciudadanía, más que los políticos, somos los llamados a limitar el poder del Estado y a controlar el poder del Estado. Fíjense cómo en Austria las restricciones violatorias de derechos fundamentales provocaron en la presente semana la renuncia del canciller austríaco. Un canciller que restringía derechos fundamentales a través de resoluciones administrativas tuvo que renunciar porque el pueblo se tiró a la calle. Y es decir, que la ciudadanía lo que quiere es que le permitan vivir en libertad, porque es que el ser humano nació para vivir en libertad. El ser humano no nació para vivir esclavizado. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza intrínseca del ser humano. El ser humano es un ente creado a la imagen y semejanza de un Dios. Entonces, si ese Dios, que es una persona, se mueve con libertad y actúa con libertad, su creación perfecta, que es el hombre, también lo va a querer hacer. Entonces, lo que no podemos permitir es que la libertad se convierta en libertinaje. José Alberto, en ese mismo tema, para que por favor nos expliques por qué el presidente de la República, Luis Abinader, en una declaración al respecto, señala constitucionalmente nosotros no podemos obligar a nadie a vacunarse, pero lo están haciendo. Por tanto, con conocimiento de causa, conculcan derechos fundamentales que consagra la Constitución. Lo que se le impide hacer, reconoce que lo está haciendo. ¿Qué significa esto en términos legítimos, más allá de legales? También, ¿qué implica en términos de los recursos que se han incoado en el Tribunal Superior Administrativo, por citar uno de tantos casos? Porque lo que estamos observando, y no es nada subjetivo, es que estos derechos conculcados están cada vez más expandiéndose, pese a que el propio presidente reconoce que constitucionalmente no lo puede hacer. La gente está perdiendo incluso sus fuentes de ingresos, sus trabajos, si no se someten a esa inoculación experimental. Jurídicamente, y hablando en el análisis técnico jurídico, ya que mencionas las acciones legales que se interpusieron, el Tribunal Superior Administrativo lamentablemente no hizo su trabajo. El Tribunal Superior Administrativo adoptó una salida fácil, que fue declarar inadmisibles las acciones que se presentaron y escapar por la puerta trasera, cuando la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional le permite al Tribunal Superior Administrativo conocer ese tipo de acciones. El Tribunal Superior Administrativo dijo
el amparo no procede en estos casos. Lo que procede es una acción principal por ante el propio Tribunal Superior Administrativo, un recurso, que fue lo que hizo Carlos Peña. Sin embargo, cuando Carlos Peña pidió al presidente del Tribunal Superior Administrativo que suspendiera la vigencia de la resolución, se le negó la suspensión de la resolución. Y los demás jueces dijeron, con los amparos que se presentaron, que fueron aproximadamente 12 o 13 amparos, que las acciones eran inadmisibles. Sin embargo, la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional le ordena al Tribunal Superior Administrativo conocer ese tipo de amparos siempre que haya urgencia y siempre que se estén limitando derechos fundamentales. Y hay urgencia porque estamos hablando de personas que se le está negando su derecho fundamental al alimento, su derecho fundamental al trabajo, su derecho fundamental al libre tránsito, entre otros derechos fundamentales, se les están negando por un tema de vacunación, y en lo que hace el Tribunal Superior Administrativo es extender en el tiempo la vigencia de la resolución, negarse a conocer las acciones y lanzarle el problema al Tribunal Constitucional. Yo creo que no fue una acción responsable de los honorables magistrados que integran el Tribunal Superior Administrativo, porque ahora el Tribunal Constitucional va a tener que conocer todos los casos, y el Tribunal Constitucional, por estar atiborrado de trabajo, le va a tomar casi un año fallar esas acciones. Entonces, estamos hablando de que vamos a prolongar en el tiempo la vigencia de una resolución no inconstitucional, sino anticonstitucional. Porque inconstitucional es que viola la Constitución, pero anticonstitucional es que choca de frente con la Constitución, porque no hay nada en la Constitución que obliga a un ciudadano a vacunarse. El artículo 42.3 es claro. Nadie puede ser obligado a someterse a un procedimiento médico contra su voluntad, a menos que su vida esté en peligro. Y estamos hablando de una pandemia que está demostrado científicamente, aunque hay personas que mueren, la vida humana no corre peligro. La posibilidad de fallecer de esa pandemia es de menos de un 1%. Estamos hablando de una pandemia que en República Dominicana no ha llegado a 5.000 muertos en casi 2 años. Estamos hablando de 5.000 personas en una población de 11 millones de habitantes. Estamos hablando de mucho menos del 1% de la población. Más personas mueren anualmente por otras enfermedades como cáncer, como la propia influenza, como gripe, como diabetes. Más personas mueren al año por consumo de clerén, por consumo de alcohol adulterado, accidentes de tránsito. Para mí esa es la mayor epidemia. Nosotros somos el segundo país del mundo con mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito. Entonces, yo creo que si hay un interés en proteger la vida humana y en proteger la salud colectiva, vamos a equipar mejor los hospitales, vamos a combatir las otras enfermedades que sí causan más muertes, y vamos a combatir la mayor pandemia de todas, que son los accidentes de tránsito. Y esta pandemia que ha afectado al mundo entero, sigamos con las medidas sanitarias, siempre que no limiten la libertad ciudadana fundamentada en la Constitución. José Alberto, tu opinión ya como abogado sobre los procesos en marcha que se están haciendo a las personas acusadas en casos de corrupción. ¿Tú crees que se ha respetado lo que es el debido proceso, como llaman ustedes los abogados? Claro, hasta ahora sí. O sea, aunque los abogados defensores, por ejemplo, si tú entrevistas a un defensor técnico de uno de los imputados, te va a decir que le han violado todos sus derechos fundamentales. Pero que estamos hablando de un momento estelar en la historia dominicana. Es la primera vez que en 1 año y 4 meses tú tienes 5 grandes casos de corrupción con tribunales apoderados. Tú tienes ya 4 casos grandes de la administración pasada en los tribunales y tienes un caso grande de la actual administración en los tribunales. No hay más casos porque, señores, el Ministerio Público trabaja de manera muy limitada, no tiene casi recursos. Pero para la escasez de recursos del Ministerio Público se ha logrado mucho. Estamos hablando de procesos. Los 5 procesos van a entrar en juicio de fondo entre la segunda mitad del 2022 y el 2023. Es decir, que antes del 2024 vas a tener sentencias de fondo de esos 5 procesos. E incluso si hay más procesos durante el 2022, podrían recibir sentencia antes de agosto del año 2024, lo cual sería un hito en un país donde son muy pocas las sentencias condenatorias que hay en caso de corrupción pública. El último trayecto de historia republicana nuestra, que comenzó en 1961, con la muerte del dictador, hasta el 2021, en los últimos 60 años, los casos de corrupción que han recibido castigo en los tribunales no llegan a 5, corrupción pública, porque los casos bancarios, de fraude bancario, son de corrupción privada. Fíjate cómo en los casos grandes de corrupción, tú tienes en los 4 casos de la administración pasada, ya sentados en el banquillo de los acusados en los tribunales,
a hermanos del expresidente de la República, a toda la cúpula militar del expresidente de la República, algo impensable hace 40 años. Ver militares activos y generales activos sentados en el banquillo de los acusados. Ahora un proyecto de ley con el Código Penal Dominicano que sobre el artículo 297 de inacción ante conocimiento de atentado contra la libertad tiene penas de apenas 15 días para funcionarios que empleen contra los ciudadanos alguna privación ilegal de libertad y que se abstenga de modo voluntario de ponerle fin teniendo poder para ello, sancionándolo con 15 días. Las mismas penas de cualquier funcionario o servidor público que tampoco teniendo el poder no lo comunique. Y esto lo digo muy importante por lo que está pasando también con la resolución 0048 del Ministerio de Salud Pública, porque lo próximo va a ser volvernos al encierro ilegalmente, sin ninguna medida que lo justifique. ¿Y aquí qué aplicaría? Si hay un desmán del poder, 15 días. O sea, realmente es fomentándolo. Ese proyecto de Código Penal, lamentablemente lo van a promulgar, no es lo que queremos, pero va a suceder con ese proyecto de Código Penal lo que sucedió con la ley de partidos. El Tribunal Constitucional tendrá que intervenir, corregir los desaciertos y prácticamente lo que va a salir del Tribunal Constitucional va a ser una ley nueva, como sucedió con la ley de partidos, que el Tribunal Constitucional tuvo que corregir todos los desaciertos. Bien, José Alberto, solo nos resta agradecer Gracias. la participación aquí en Encuentro Directo. Tiene que haber una segunda parte pronto. Claro que sí. Los acuciantes problemas de los dominicanos que inciden en su cotidiano sustento debido a draconianas medidas desmedidas, relegados con canto de sirenas para distraer mientras se conculcan sus derechos fundamentales. El tablero globalista alinea piezas para asestar el tiro de gracia a las democracias occidentales, aboliendo el fundamento de la soberanía popular y con ello las libertades civiles propias de la dignidad humana. Hoy más que nunca es preciso salvaguardar la inviolabilidad de la soberanía y el principio de no intervención que establece nuestra Constitución, siendo la nación dominicana un Estado libre e independiente de todo poder extranjero. Ninguno de los poderes públicos puede realizar o permitir actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana, o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en la Constitución, como se procura con una agenda foránea, contraria a los intereses nacionales, embistiendo en el proyecto de ley del Código Penal Dominicano, el de la Ley Nacional de Vacunación y una resolución de salud pública nula de pleno derecho, abrogando la supremacía de la Constitución para imponer la obligatoriedad de un fármaco experimental, privando a las personas de sus medios de vida, mientras unos informes revelan los métodos opacos de Pfizer, cómo usó su poder a cualquier precio para silenciar gobiernos y maximizar sus ganancias con los contratos de vacunas anti-COVID, colocando sus intereses por encima de los países con insólitas exigencias, incluyendo activos soberanos como garantía de compra, sin responsabilidad sobre su producto, que no proporciona inmunidad para inoculados, solo inmunidad económica para el fabricante, ocultando sus datos de seguridad y pidiéndole a un juez federal que no se divulguen hasta el año 2076, 55 años, coaccionando la inoculación. O sea, un gobierno otorga inmunidad por lesiones mientras se desconoce su contenido. ¿Para quiénes trabajan los gobiernos? Entre transparencia y transparencia, la diferencia salta a la vista. Una organización compuesta por profesionales de la salud pública, médicos, científicos y periodistas pidió a través del Acto de Libertad de Información FOIA data de seguridad de informaciones que sustentan la autorización de emergencia para tal vacuna. Tribunal ordenó a la FDA que cumpla con la FOIA y divulgue información sobre la vacuna Pfizer. El primer lote de documentos muestra más de 1.200 muertes dentro de los primeros 90 días. Además, la revista científica The Lancet publicó el estudio COVID-19. Estigmatizar a los no vacunados no está justificado. Refiere es erróneo y peligroso hablar de una pandemia de no vacunados, cuando la data científica evidencia lo contrario, y que los vacunados siguen siendo una parte importante de la pandemia. En Austria hubo nuevo récord de contagios, pese al confinamiento a los no vacunados. Incluso llaman el misterio pandémico de África, sin confinamientos, con menos del 6% de vacunados,
una cifra ínfima de contagios y la nueva variante solo entre vacunados. Gibraltar, con 100% de su población inoculada, disparo de contagios y agravamientos, antecedente de otros países como Israel en el mismo sentido del sinsentido. En Holanda, el sindicato de policías advierte, los políticos introducen medidas que no se pueden cumplir en absoluto, medidas 0%, ciencias 100% punitivas, control social, no sanitario, seguir la ciencia, no una agenda, seguir un protocolo no es seguir la ciencia. Quienes mueven los hilos son literalmente la definición de conflicto de intereses, ir casa por casa con el C5I, Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia de las Fuerzas Armadas, con militares y policías, y que no creamos es para hacer una persecución según el ministro de Salud Pública. ¡Qué descaro! Una inoculación que no es obligatoria, y si lo fuera, ¿qué tiene que ver un militar o policía con mi salud? Solo en regímenes totalitarios, y no por bien común, sí por control común. La doctora que descubrió la nueva variante Omicron cree que los científicos y medios de comunicación están sembrando el pánico injustificadamente. Recordó su país es el epicentro y los casos son extremadamente leves, sin ingresos hospitalarios. Casos detectados en otros países no tienen vínculos con el país de origen y solo se han registrado entre vacunados. Hemos sustituido el sentido común por el terror. Un 0.4% de casos activos en República Dominicana de una enfermedad con promedio de 99.95% de supervivencia, obligar medidas draconianas 100% inconstitucionales. Más de 95% inoculados en el Distrito Nacional. Ahí no aplica el 70% meta para la inmunidad de rebaño, superado con creces. Olímpicamente violan la Constitución y nuestros derechos fundamentales. ¿Por qué obligar a las personas a hacer algo en contra de su voluntad cuando eso no detiene la transmisión y por tanto no genera inmunidad de rebaño ni evita propagación? Cuando se dice no hay peor ciego que el que no quiere ver, lo factual salta a la vista. Y bien, solo nos resta agradecer, amables televidentes, ese apoyo y esa fiel sintonía que nos dan todos los sábados aquí a las 8 de la noche. Recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales, Instagram, Twitter y el canal de YouTube. Karen. Ramón, ante las peligrosas tendencias que buscan desnaturalizar la esencia que da sentido a la humanidad y con ello a los sistemas que buscan la libertad del hombre, queremos concluir reflexionando con una frase de Octavio Paz. Sin democracia, la libertad es una quimera. Buenas noches.